Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Un día más, como ya se hace costumbre semanalmente, bienvenidos a este espacio de encuentro, a este lugar seguro, a este lugar donde podemos coincidir y donde compartimos experiencias, herramientas y sobre todo inspiraciones que nos han llevado a lo largo de nuestro camino y proceso de vida. Pues bienvenidos sean todos a Inspira con Amor. Hoy con la grata presencia, como siempre, de este gran ser maravilloso que acaba de cumplir años el día de ayer. Entonces está iniciando un nuevo ciclo, una nueva vuelta al sol, está iniciando nuevos procesos y continuamos con esto que ya habíamos empezado la semana pasada, a conocerte más, Andy, Eli, Andy, como quieran llamarle, este gran ser humano, pues eso, ¿no? O sea, empezar a profundizar en qué ha sido tu vida, cómo han sido tus experiencias. Justo hace unos minutitos cuando nos conectamos antes, le compartía que al abrir su libro, yo tenía separadas una frase de las que tenía escritas, pero abro el libro y ya estaba separada en otro lugar y supongo que viene a colación con el tema de hoy, porque es como, ¿de dónde surge? Que nos platiques un poquito cómo ya sabemos como parte de tu historia, pero ¿de dónde te movió? ¿Qué viste en los niños? ¿Qué pasa con las emociones? ¿Cómo dices? Siento que tengo que hacer algo con este conectar, con este vincularme. Veo en los niños caritas y expresiones que no son reconocidas. Veo en el aula situaciones que no son compartidas y que de repente es como muy doloroso como guía, como adulto, que ha pasado también por ciertas heridas, ¿no? Porque somos adultos heridos que muy pocas veces hemos sido acompañados y qué puedo hacer yo ante esto, ¿no? Y quiero iniciar antes de que nos platiques el porqué con esta parte que te digo que abrí el libro y dice, cada día veo en el aula niños con carencias emocionales. Entonces, pues platícanos Sí, qué te acuerdas de ese capítulo que escribiste y qué sucedió en aquellos momentos y no sé si por ahí parte también mucho este proceso de este sueño, ¿no? sí, totalmente. Pues primero que nada, bienvenidos a todos también de parte mía, muy contenta de que ahora nos toca compartir, dar como la conexión. Si el jueves pasado estuvimos aquí en su programa Inspira con Amor, hablando sobre este camino que me ha llevado a la docencia, a la educación y a servir por amor. Ahora lo queríamos hacer así, como más uno a uno, Nelly directamente conmigo y directamente con ustedes, ¿no? Entonces yo les abro mi corazón, te abro mi corazón, Nelly, para platicarte de dónde viene todo esto, de dónde nace. Y es que todos tenemos como un instinto y tengo muy fielmente la creencia de que todos nacemos con ciertos dones, con ciertas que dices, no sé cómo lo hago, pero lo hago muy bien, no sé cómo soy, es que enséñame tu receta de cocina, ¿no? Enséñame cómo lo haces, pero a nadie le queda como a ti. ¿Y quién te lo dice? No sé, te viene, te nace, ¿no? Entonces, esto me pasa a mí cuando empiezo a dar clases o empiezo a ser maestra auxiliar en los kinder, que son por donde empiezo en las edades tempranas. Algo en mí, sin explicar, así como de verdad que cuando dicen cuando cocinas de que cuánta sal le echas, no sé, hasta que mis antepasados me digan hasta ahí, hasta ahí. O sea, como que yo veía que no avanzaba, no engranaban y no caminaba, la máquina, no pasaba nada, o sea, no había realmente una conexión con el alumno y el docente viéndose a sí mismos como seres humanos. No estaba pasando eso. Veía que como no tenía que estar yo frente a grupos, sino yo tenía que, en ese momento, mi rol era nada más llevar a los chiquitines al baño y cualquier cosa que necesitara el docente, pues yo estar ahí para auxiliarlo.
Entonces yo tenía tiempo para observar desde atrás del salón detenidamente cuál es la estrategia en sí de una escuela, ¿no? Están todos frente a un maestro y el maestro por lo general siempre está un poquito más arriba en una tarimita, en un escaloncito, en su escritorio. No por tener mejor visión, no por tener más orden, sino porque a mí, en el lenguaje de Andrea, era, ok, soy superior, escúchame, ¿no? Entonces, yo veía que no se prestaba atención a si una niña llegaba muy temprano. ¿Por qué estás llegando tan temprano? ¿Qué está pasando en casa? La niña, claro, llegaba súper cansada porque si llegaba temprano y vivía a 30 minutos, ¿a qué hora la despiertan? Entonces, mi instinto, eso me decía, atención, ¿no? Maestra, maestro, atención, ¿qué tiene esta niña? ¿Qué tiene este niño? Entonces, me empiezo a dar cuenta de que los docentes se dedican a enseñar matemáticas, español, después de ciertos niveles, geografía, historia, etcétera, inglés, y salen del aula y se acabó el trabajo, ¿no? Y yo, quien aprendió, decíamos, en el libro viene esa frase, el docente siempre enseña, pero el alumno no siempre aprende, porque me estoy concentrando en las habilidades y en las aptitudes académicas, pero ¿cómo voy a enseñarle a alguien que no está bien? A un pequeño ser que tal vez no desayunó, a un pequeño ser que tal vez está sufriendo en casita, a un pequeño ser que a lo mejor su compañero o compañera le humilla o le X o Y. Entonces yo empecé a prestar y a poner atención en estas carencias emocionales. Ok, tu maestra que te enseñe el ABC, que te enseñe las vocales, que te enseñe a sumar y a restar, pero cuando estés conmigo, y empecé en los baños. Dije, cuando estés Sí, conmigo. nos habías compartido eso, sí, 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 qué increíble. O sea, tener ese pequeño fragmento de tiempo donde puedes tener ese espacio, generar ese vínculo que decías. Y ahorita que salió a colación María Montessori, yo también quería preguntarte. Y bueno, antes de esto, para recordarles que ella es fundadora y creadora del proyecto Educando con Amor. Y aparte de ser maestra, educadora, guía, bueno, una cajita de maravillas, que quisiera preguntarte cuáles han sido como esas corrientes pedagógicas, como esas bases que te movieron, porque aparte de que escribe libros, también déjenme decirles, o sea, ¿cuáles fueron las bases que surgen las frases? Yo he leído varias veces ya este libro. Estas frases que resonaron contigo y que dices, bueno, aparece María Montessori, pero ¿cuáles han sido tus influencias más fuertes como para decir, híjole, ¿qué onda con la educación? ¿Cómo se comparte desde este lado más del ser humano, más amoroso, más cercano, ¿no? Más allá de la jerarquía. Yo creo que las dos corrientes que me marcaron y que las conocí ya estudiando la carrera de educación, porque empiezas a estudiar la carrera que elijas y empiezas a decir, ok, porque nunca somos los primeros en nada, ¿no? Nunca estamos solos. Esta idea que alguien tuvo, alguien ya la vio, o ya alguien ya la cosechó hace mucho, entonces se van heredando, ¿no? Entonces yo al leer y leía muchos psicólogos y leía muchos filósofos y leía muchos pedagogos, pero no me sentía como con el clic. Empiezo y conozco a María Montessori y ahí me quedé. Entonces, con María Montessori y con Waldorf son las personas y los métodos que a mí me hicieron clic, me sentía como pez en el agua, sentía cada vez que yo leía, es más, justamente, o sea, no me canso de buscar y buscar y buscar información, por más que ya conozco la vida de María Montessori, conozco su camino, su trayectoria, siempre
estoy como dispuesta a más y a más y a más, porque siento que ese es el camino correcto, no para mí, para la educación, ¿no? Siempre uno tiene que estar preparado con lo que va a ejercer. Entonces, esas dos líneas de educación son las que para mí son indispensables, y el común denominador de ambas es la libertad y el juego y la independencia del niño. Como que son los pilares que lo sostienen, y con esas dos me siento totalmente identificada. Fíjate que yo creo que ahí es donde resonamos en algún punto, tú y yo, Totalmente. porque justo esto que dices, y me acuerdo, hay una frase que dice Rudolf Steiner que dice, el niño ha de ser recibido con respeto, educado con amor y puesto a la vida finalmente en libertad, ¿no? Entonces, como sembrar semillitas, que yo creo que esto has hecho muchísimo con tus alumnos. Yo he visto tanto la siembra que ellos ponen en ti como la que tú pones en ellos, ¿no? Entonces, si realmente necesitamos nutrir, y esto que dices de la primera infancia o en la edad temprana, cómo debemos observar a ese ser que está naciendo a la vida y la importancia que debe de tener, ¿no? Entonces, si yo te preguntara, yo creo que en tu libro hay mucha presencia de Montessori, pero ¿qué más te mueve ya ahorita que presentas las dos formas de educación entre Montessori y Rudolf Steiner con la pedagogía Waldorf? ¿Cuál es la que te maravilló, o sea, que dices, híjole, esto me mueve muchísimo, no sé qué actividad o qué frase o qué te hizo ahí como que el clic, ya sabes, cuando llega este aha moment y dices, claro, ¿por qué no lo había visto? O sea, ¿qué pasó en ti? ¿Cómo lo sentiste o con qué te conectó? Yo me acuerdo que creo que estaba viendo la película. Yo ya sabía y había leído a María Montessori, pero creo que estaba viendo su película, y de verdad que no me acuerdo ni dónde la vi. O sea, no me acuerdo si estaba en alguna aplicación o si estaba, solo recuerdo que la estaba viendo. Y se me quedó súper marcada una escena que estaban en el patio de juegos, y empieza a llover. ¿Y qué haría un adulto normal? Digo normal, un adulto con como el sentido común, dirías, corran, métanse, ya, no sé, se van a enfermar y eso, ¿no? Te vas a enfermar, o sea, si esto pasa, tú vas a, ajá. Entonces lo que ella hizo, o sea, porque vio que había un niñito jugando en el lodo que hacía la lluvia, que provocaba la lluvia, el niño con un palito empezaba a hacer figuras, círculos, triángulos, números. Entonces María Montessori dijo, hey, vengan, exploren, sientan. Y de ahí unos empezaron a jugar en la tierra, otros empezaron a decir de dónde viene la lluvia, porque siento frío, porque mi cuerpo siente frío. Entonces todo eso María Montessori lo agarró, ella observó. Todo eso lo agarró y lo puso en el aula. Ya sé que voy a trabajar toda la semana. Y mira, se me pone la piel chinita, porque siempre digo, la respuesta está en ellos. ¿Cómo aprende mi niño? Obsérvalo. ¿Cómo aprende mi niña? Obsérvala. Tal vez está cantando todo el tiempo, tal vez todo el tiempo quiere. Entonces, por lo general pensamos que ayudamos a nuestros niños haciéndoles, ya rápido yo te hago tu lunch, ya rápido yo te abrocho las agujetas, ya rápido yo te visto, ya rápido yo te esto. Y todo lo contrario, es como te explico, te guío y luego te observo. Y cuando me necesites, aquí voy a estar. Pero observarte en el camino para ver cómo aprendes, cómo juegas, cómo exploras, y eso nos trae como, bueno, a mí una catarsis, así una catarsis de decir, wow, así, esta es la fórmula, ¿no? No existe como en sí algo secreto, pero una fórmula secreta para la educación, pero observar, guardar silencio, que es lo que los maestros, híjole, nos cuesta bárbaro, porque antes era entre más grites, entre más te escuches, entre mejor voz tengas, entre mejor maestro o mejor docente eres, ¿no? Entonces, esa escena yo creo que a mí fue la que me hizo así, catarsis. No, y sí, justo como dices, yo creo que parte mucho de ahí, yo creo que hasta en la vida, en nuestra vida, ¿no? Como observar
qué es lo que está sucediendo, observar cómo me siento, y ahí es donde empieza uno a conectar con estas emociones que ni siquiera sabíamos que teníamos, ¿no? Como dices, yo vi esto, me hice un poquito para atrás, o sea, primero me dejé empapar por la sensación también, yo creo que te conectas con ese niño que está ahí haciendo el trazo, experimentando la lluvia, sacando la lengua para que le caiga la gota y demás, ¿no? Y entonces empieza a mover mucho esto, y quiero también aportar aquí con la película que el otro día comentábamos, que yo creo que es maravillosa y valdría la pena hablar de ella, porque sí, justo es como que sí, es esta educación, esta forma de enseñar o de guiar que tienes tú, que o sea, la película se llama Like Stars on Earth, sí, sí es algo así, ¿no? Sí. Es hindú, es un poquito larga, pero vale la pena verla. A mí también cuando la vi me movió profundamente el corazón. Lloré, 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 lloré. Y es esta catarsis de la que hablas tú, ¿no? O sea, ¿qué puntos en nuestra vida nos hacen movernos y sentir esto y conectar? Y realmente te das cuenta de que la infancia, esto también que mencionas, la infancia es la que te vuelve a ti. Estos pequeños mensajes que nos dan ellos de observa, experimenta, haz pausa, los ritmos de la Juega. vida, los tiempos, juega. ¿Cómo, o sea, cómo aprende un niño solamente haciendo, no nada más recibiendo la información? Incluso de adultos, yo creo que nos damos cuenta, ¿no? Que de repente necesitamos hacer las cosas, no es nada más que te digan esto que mencionabas de la receta, pues cómo haces la sopa de arroz, ¿no? Cada quien tenemos una infinidad de maneras de, aunque sean los mismos ingredientes, o sea, arroz, si la haces de arroz rojo, jitomate, Sí. agua y lo calientas y así, pero cada quien le pone el saborcito, el sazoncito en la vida, ¿no? Sí. Y entonces me gustaría, después de esto, pasar a que nos compartieras cómo fue tu proceso de la creación de este libro maravilloso que es parte de un sueño ya realizado, Educando con Amor. Yo recuerdo que o sea, me quedé con la idea de que la primera vez que nos conectamos o que compartimos un espacio otra vez después de que mis hijas ya habían salido de la escuela, que me dijiste es que estoy escribiendo un libro y bueno, se me llenó el corazón de emoción y dije, ¡ay, qué bonito! O sea, porque Sí. de verdad, o sea, tenía recuerdos muy lindos de mis hijas contigo. Entonces, que nos compartas cómo fue fueron 2 veces, ¿no? Me dijiste, primero habías hecho uno y después se modificó antes de, bueno, ya en el proceso de la pandemia, ¿no? Platícanos Sí. cómo fue la creación de volcar todas las emociones sobre el libro. Sí, para empezar, yo siempre me creí una mujer poco innovadora o poco, me faltaba creer en mí, en mis talentos, ¿no? Entonces, no por nada me puso la vida con retos en instituciones, en escuelas, en donde decían, lo que tú dices está mal. O sea, guarda silencio y haz lo que yo te digo, porque esto es lo que está correcto, porque yo soy el director o porque yo soy la directora y tú no puedes hacer nada. Así, entonces, pues iba yo como medio, como, pero es que ¿por qué si lo siento? ¿Por qué si yo siento que mandar a un niño a una esquina no está bien? O porque, o sea, no me vibraba, pues, me dolía mi corazón, es que se siente, ¿no? El cuerpo habla. Entonces, para empezar, tuvo que existir ese sentimiento de poca credibilidad ante lo que me decía mi instinto, ante lo que me decía mi cuerpo, ante lo que me decía mi alma, ¿no? Entonces tuvo que existir eso, tuve que ver cosas muy dolorosas en los niños y lo platico en el libro, lo escribo en el libro, hablando de abuso emocional, abuso psicológico y abuso sexual dentro y fuera de las instituciones, pero que nos enterábamos y era, tú no puedes hacer nada, tú obedece y punto, porque a ti se te está pagando por dar un servicio, da el servicio y vete a tu casa, ¿no? Entonces eran estas ganas me iban inyectando adrenalina y estas ganas de lucha, estas ganas de poder hacer algo para defender las infancias, decir, ¿cómo puede ser posible que los niños pasen más tiempo en las escuelas
y tú digas, no es mi problema, y tú digas, no, no me influye, o no me interesa cómo están en su casa, o no me interesa si en su casa lo lastiman o la lastiman, o no me involucro en estas, pues en todo lo que empezamos a descubrir. Antes no se hablaba de Asperger, antes no se hablaba de todos estos, que sabemos que es diferente, pues la educación con niños con Asperger, por ejemplo, con hiperactividad, con Como la TDAH, forma en que etcétera. recibimos la información, ¿no? O sea, Sí, sí, ¿sí sí, te refieres a eso? tenemos canales de aprendizaje diferentes y eso me vibraba a mí mucho. Entonces, era como un león enjaulado y yo estaba todo el tiempo enjaulada, 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 hasta que llego a, la vida me lleva a otra institución en donde no es tan importante. Es como, bueno, te vamos a dejar ser libre. Y yo, ¿cómo de verdad me van a abrir? ¿Me van a abrir la reja? Entonces, bueno, obviamente esa reja la abrí yo, pero cuando me dieron me dieron un poder como de, sí, está bien, te damos la confianza y la libertad, que yo creo que eso era lo que a mí me faltaba, confianza y libertad. Entonces, comienzo a hacer yo les llamaba yo, voy a hacer un experimento, a ver qué pasa si hago esto y esto y esto. Y ya funcionaba y padrísimo, ¿no? ¿Qué pasa si hago esto, esto y esto? Y pum, así, muchas de las cosas que pongo en el libro de actividades empezaron así como una idea loca que dije, bueno, y si no funciona, recogemos todo y tan tan, como si nada, lo hacemos al método tradicional, porque el método tradicional ya lo tenía. Entonces yo quería experimentar con algo nuevo. Entonces empecé a hacerlo todo. Y en las juntas de padres de familia, los papás me decían, es que veo mucho mejor a mi hijo, es que lo veo mucho más seguro de sí mismo, es que lo veo confiado, porque yo dije, no tiene por qué estar peleado la emoción con lo que yo quiero que aprendan, ¿no? Entonces lo engranaba, a lo mejor no en una clase, a lo mejor en tres, pero se lograba y se quedaba. Y más aparte reforzabas algo hablando en tema emocional del pequeño o de la pequeña. Entonces en juntas me empezaban a decir, bueno, y Miss, dame tips que para lo que tú haces en la clase para trabajar X o Y, la autoestima de mi hijo o de mi hija en casa. Entonces todo lo yo se los empezaba a escribir. Pueden hacer este ejercicio, pueden hacer esto, porque teníamos tiempo contado, ¿no? Con cada papá, 20 minutos y vámonos. Entonces yo, ay, se los voy a escribir, se los voy a escribir. Entonces lo empecé a escribir y empecé a escribir más y empecé a escribir más y luego llegaba a mi casa y escribía lo que yo había visto ese día en el aula, qué me hace sentir y cómo me hace sentir eso que yo vi. No te voy a decir que fue la institución más amigable del mundo, porque eso sí quiero hacer como un paréntesis. He visto muchísimas publicaciones de escuelas de mamás hablando, pidiendo, por favor, una escuela donde realmente traten a todos por igual, que mi hijo tiene una capacidad diferente auditiva o tiene una discapacidad de esto, tiene esto y esto y esto, y no lo aceptan. Y digo, en pleno 2022 pasa eso, sabiendo que la ley te dice otra cosa, pero bueno, entonces empiezo a escribirlo y todo, y luego viene la pandemia, cómo reaccionan los niños ante esto, qué pasa con el shock de regresar a su realidad, o sea, de regresar a la casa, qué pasa con los papás. Entonces, a escribirlo todo, digo, bueno, y si empiezo a confiar, empiezo a creer un poquito en mí, en mi persona, en mis talentos, en mis habilidades, y me meto a estudiar y empieza a formarse así el caminito de Educando con Amor. Luego pasa algo muy curioso con la portada. Yo siempre me he sentido así como un pez contracorriente. El primer capítulo se llama así, ¿no? Contracorriente. Siempre me he sentido así, siempre me he sentido como algo diferente, así como la maestra la maestra que hace las cosas como, es medio artística, es medio así, medio loca, medio esto, que gracias a Dios ya ahora esto es muy común, pues, pero antes, en mis tiempos de juventud, no era tan común. Entonces,
yo quería como visualizar la portada con pececitos, con así, con asá, pero no lo tenía muy seguro. Entonces, la portada dio un giro así total porque Dios es súper grande y súper perfecto y me manda a una diseñadora que es familiar mía y me dice, estoy enamorada de tu proyecto y estoy enamorada de lo que tú haces. Platícame, mándame tu libro, yo te voy a hacer los diseños y si te gustan, los cambiamos, y es lo que vemos hoy. O sea, y ella lo hizo por querer ser parte de Educando con Amor. Por decir, yo quiero que en algún punto digan, Educando con Amor lo apoyó Esperanza Medina, ¿no? Y ella lo diseñó absolutamente todo, hizo la historia de la sirenita, que en realidad la sirenita pues es Eli, soy yo. Y es otra cosa muy curiosa. Eli Viniegra, yo desde muy chiquita siempre pedía que me dijeran Eli, 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 como que sentía que era mi nombre poderoso y nunca nadie me decía Eli. Entonces, y ahora que ya escribimos el libro y todo, definitivamente el nombre que lleva la sirenita, el nombre que lleva todo el proyecto es Eli. Entonces, por ahí más o menos así como del lado de la historia de cómo se fue creando Educando con Amor, fuera la necesidad de compartir todo esto que yo veía en el aula, porque yo decía, si yo te lo platico a ti, maestro, y tú lo haces, va a haber más niños seguros, más niños confiados, más niños que crean en sus habilidades, y así se va a repetir. O sea, como que mi mente lo vio así y yo sí. Lo necesito escribir ya porque quiero compartirlo con el mundo. Sí, claro. Y, perdón. Y fíjate que ahorita que comentas eso, yo creo que fue un punto muy importante cuando descubriste tu don, ¿no? Y que naturalmente se dio. O sea, aunque ya de repente ya sabías que estaba dentro de ti, pero, o sea, como decías, como este león enjaulado, Ay, sí. como de repente, gracias a esa escuela, a ese lugar que te dio la oportunidad, aunque no resonaban todos tus valores y tu frecuencia energética con ese lugar, pero te dio como esa cunita donde pudiste hacer esa, yo creo que esa alquimia, ese proceso de transformación donde empiezas a unir los puntitos hacia atrás y esto que nos contabas de la imagen visual que creó en ti María Montessori con esa partecita de la película y que realmente en tu espacio donde compartes con la infancia, lo llevaste a la realidad, donde gracias a estos padres interesados y los no interesados en la infancia de sus hijos o en la infancia de los pequeños que tienen a su cuidado, que a ti te dejaron como trabajar en ese campo de exploración, ¿no? O sea, decir, claro, este es mi cuenco, mi matrazo, donde voy a preparar este pastel y escribir, hablando de recetas, como decíamos al principio, ¿no? Voy a escribir estas recetas que fueron realmente esas actividades maravillosas que vienen aquí en el libro. Entonces, ¿cómo naturalmente seguiste el llamado de tu instinto, este instinto o esta alma que te pide, esta es tu vocación, esto es el don que necesitas compartir y ponerlo al servicio de los demás? Y yo creo que cuando nace de esta naturaleza y de esta esencia, por eso tienes estos resultados, ¿no? Es un libro que nos hace regresar a nuestros procesos de infancia, que nos conecta con esa Eli que narra ahí su historia, nos vas envolviendo, nos vas compartiendo situaciones que viviste y que realmente yo creo que todos pasamos por ahí, obviamente en situaciones diferentes, pero creo que ahí la magia, y te digo, yo cuando vi esta película que les recomendamos, de Como Estrellas en la Tierra, yo te veía también ahí como cuando este maestro que llega, que no les vamos a decir de qué va para que la puedan ver, pero siempre hay un maestro que llega y que mueve tu alma y hace que salga este león enjaulado y que muestre su rugir y que
dices, claro, este es mi don y esta es mi capacidad, ¿no? Entonces, reconocer que todos tenemos un don, todos tenemos una capacidad creativa y ahí es donde está la magia y donde inspiras tú. Y te preguntaría, ¿cómo inspiras, no? Pero es esta magia donde el arte, donde el baile, donde la música, donde esto tan artístico que es que, ay, como que en las escuelas, no, es como pérdida de tiempo, ¿no? O sea, cómo esto te aporta, esta creatividad, este ser tú, este crear, te da más que solamente recibir una información. Entonces yo te preguntaría, ¿qué te inspira a seguir en esto? Ver los resultados de ver a mis alumnos, de verlos como, es como, sí, vamos a, de verdad que no hay otro mejor ejemplo. Es como como hacer un pastel, ¿no? Te lo va a decir alguien que nunca ha hecho un pastel, pero tú primero lo ves que está, pues tienes los ingredientes por separado, ¿no? Entonces así yo veo cuando llegan al aula mis alumnos, veo todo como nuevo, todo nuevo, no conozco, no exploro, no siento. Luego me doy el tiempo de conocerlos, de conocer sus personalidades, de conocer cómo aprenden, de conocer las ideas o las creencias que han impuesto sobre él o sobre ella. Entonces ya empiezo yo a moldear, ya empiezo yo a esto y empiezo al otro. Entonces empiezo a ayudar a formar algo totalmente en base a lo que ellos me están diciendo a mí. Por ejemplo, entonces, bueno, lo empiezo como a ver el proceso de preparación, lo empiezas a moldear, luego lo metes al horno, luego sale calientito, luego lo decoras, pum, 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 y luego queda delicioso para degustarlo, ¿no? Ver a mis alumnos en su proceso de desarrollo, ver una alumna que siendo la niña más pareciera ser, no, es la más insegura y ella sienta hasta atrás y no habla con nadie. ¿Cómo termina siendo una ganadora de un show de talentos en canto? Entonces, viendo cómo el poder que tiene un adulto de activar, decir, tú puedes hacerlo. No, como no puedo. O sea, a mí 100 personas atrás me dijeron que no podía. ¿Tú por qué vienes y me dices que sí puedo? No, claro que puedes. No, a mí todo el tiempo me han dicho que yo voy hasta atrás y que yo soy súper tímida y retraída y no, yo no hablo con nadie. No, sí, claro que hablas. Ve, ¿no? Entonces... O sea, experiméntalo, Sí, date la siéntelo. oportunidad. Ajá, siéntelo y experiméntalo como lo comentas. Si no te sientes a gusto ahí, entonces por ahí no es, busquemos otro lado, ¿no? Entonces me inspira ver de lo que son capaces los seres humanos, específicamente los niños, de lo que son capaces de hacer por sí solos. Ellos crean, ellos hacen inventos. Yo tengo escritos cosas que mis alumnos en un día en alguna clase dijeron, yo voy a inventar esto, y lo tengo escrito por si algún día, y tarda, ¿no? Es de paciencia, tienes que ser paciente. Mis alumnos más grandes ahorita van en secundaria, entonces tienes que ser paciente, y los veo, y veo seres humanos formadísimos, seguros de sí mismos, superatletas, mejores calificaciones, mejores esto, pero por ellos. Eso lo lograron porque ellos se dieron cuenta de que ellos naturalmente son capaces de lograr absolutamente todo lo que quieran. Entonces, yo ver a mis alumnos triunfadores, creyentes en sí y en sus proyectos, suficientes, que se sientan seguros, eso es mi inspiración, así mi pan de cada día. Por eso yo te decía ayer que fue mi cumpleaños. O sea, para mí no hay nada que me siente y que me sepa más rico que disfrutar ver a mis alumnos desarrollarse. Así, yo hay veces que mis niños están haciendo una actividad y yo me pongo a llorar. Así de mí, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, es que qué bonito te quedó. Así, o sea, algo me vibra porque sé que realmente llegó el mensaje. Llega el mensaje sí, y se crea esa catarsis, esa emoción en mí, y yo digo, lo logré. Así como lo decía con el libro,
me sentía muy insegura y yo decía, mira, con que una persona lo lea y con que a una persona le sirva, yo ya lo hice. O sea, mi trabajo ya se hizo. Y eso me pasa muchísimo con mis alumnos. Ellos me inspiran sus voces, escucharlos cantar, escucharlos platicar con una de tus hijas. Yo, es más, hasta ya últimamente le digo comadre, porque platicar, la conversación es lo que hace que nutra nuestro aprendizaje. Entonces, eso, totalmente. Ya me súper alargué a la respuesta, pero sí. Bueno, sí, pero es esto, yo creo que es como ayudarles a observar sus dones, ¿no? O sea, un maestro, un guía es ese acompañante de camino que pone como la lupita en mira, observa esta área, ¿no? O sea, observa cómo escribes, cómo se siente el escribir, observa cómo haces tus dibujos, observa los colores que usas, qué te mueven los colores, o sea, es como ayudarles a poner esa lupita ahí y qué te dice de ti esto, ¿no? Entonces, Claro. cuando tú ya observas eso, se hace una magia dentro de ti, imagínate más como niño, ¿no? Esta capacidad de maravillarte que la tienen tan potencializada. Es como, claro, sí puedo, esta toma de confianza que dices tú, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que yo soy una de esas madres que agradece tu trabajo, tu esfuerzo, que compartas este don, que lo pongas al servicio de todos y yo creo que muchos estamos agradecidos esto que das naturalmente, ¿no? Esta creatividad que hay en ti. Y para cerrar, me gustaría que nos compartieras este nuevo sueño que está a punto de verse materializado y realizado, ya va tomando forma, pero platícanos después de tener ya este libro en tus manos y de hacer cafecito con amor y después de convocarnos y fusionar Crianza entre Flores y Educando con Amor para crear Inspira con Amor, ahora este nuevo proyecto que yo creo que es un sueño mágico para ti, platícanos de él. Sí, Educando con Amor se hace una realidad y ahora lo vamos a hacer una escuela, ¿no? Dicen que si no, ¿cómo? Si Roma no va, ¿cómo va ese dicho? Montaña, si tú no vas a si tú no vas a Roma, no, si tú no vas a la montaña, que la montaña venga a ti, ¿ok? Entonces eso decidimos, dije, bueno, Porque si yo no... todos los caminos llegan a Roma. Eso, porque yo decía, bueno, pues puedo volver a hacer lo mismo que puedo volver a meterme en una institución X o Y, no hay nada mejor que donde yo me vaya a sentir cómoda, donde yo pueda y me conste que mis niños van a ser criados y educados con amor. Entonces decidimos abrir esta escuela, una escuela especializada en las aptitudes y habilidades personalmente de cada alumno. Se va a inaugurar aquí en Durango y obviamente lo proyectamos, es más, hoy 4 de agosto proyectamos que Educando con Amor se va a poner de moda y va a estar por todos lados y muchas mamás, muchos papás van a tener la oportunidad de conocer este método que no es nada del otro mundo, sino escuchar y abrir el corazón a nuestros niños. Entonces, Educando con Amor ahora se vuelve una escuela especializada que si todo sale excelente, que así va a ser, estaremos abriendo con este nuevo ciclo escolar aquí en Durango, Durango. Como primera, como primera de muchas. Primera escuela, primer espacio. Yo creo que más que escuela es un espacio, ¿no? Un espacio de transformación, ¿no? Sí, Pues totalmente. muchas felicidades. Muchas gracias. Agradecerte este espacio. Ya cuando ya abras las puertas y que yo creo que nos compartas, que demos una sesión también, un capitulito para este espacio y que nos compartas cómo ha sido y cómo ha sido tenerlos ahí, ¿no? Pues primero que nada agradecerles a todos su apoyo, su acompañamiento en este camino de Inspira con Amor. Agradecerte a ti, Eli, porque dejaste Gracias a salir a ti, este Nelly. león enjaulado, por dejarte guiar contracorriente, por ser ahora ese pececito que les dice a otros, vamos, ¿no? O sea, Gracias este a ti, Nelly. cardumen impresionante donde si nos damos cuenta, el agua representa nuestras emociones. Entonces, que un pez esté conectado a esa agua es conectar con nuestra emoción.